miércoles en el que estamos grabando este evangelio. El agua ha cesado, esperemos que pronto los caminos sean reparados, puesto que muchos se están quedando atascados y otros tantos pues simplemente están llegando tarde a su trabajo, si pretendían regresar en tanto tiempo. Hay quien se quedó desde las 10 de la noche tirado hasta las 3, 4 de la mañana, que alguien pasó por ahí para poder auxiliar. Pero ya esperemos que ese problemita pronto se solucione. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos, en esta liturgia latinoamericana no nos viene como en Europa, los versículos del 1 al 16, sino solamente del 18 al 23. Propiamente lo que vendría ahí sería la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hoy que estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora, de la Natividad de Nuestra Señora. Y el Evangelio nos presenta a un inicio la genealogía o el carnet de identidad de Jesús. Es decir, nos da a conocer lo que ha habido en la historia de la familia del rey David. Algunos se avergüenzan de su familia, algunos ni la mencionan, ni la presumen, ni la dan a conocer. Y es aquí donde San Mateo pues habla de 4 mujeres, y estas 4 mujeres pues no han tenido propiamente un pasado, digámoslo así, de lo más espectacular o bien hasta cierto punto. Es para descubrir cómo los judíos, como los paganos, que formaban parte de la comunidad de Siria y de Palestina en la época de Mateo, ambos podían ver, a pesar de eso, sus esperanzas realizadas en Jesús. Estos versículos del 1 al 16, él nos presenta 3 genealogías de 14 personajes. El número 3, recordar que es el número de la divinidad. El número 14 es 2 veces 7, que es el número de la perfección. ¿Y por qué de tantos números? Porque en aquel tiempo era común interpretar o calcular la acción de Dios a través de números y fechas. Estas 4 mujeres eran extranjeras, concibieron a sus hijos fuera de los patrones normales del comportamiento de la época y no satisfacieron las exigencias de las leyes de la pureza en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, la primera es Tamar, viene en el Génesis 38 del 1 al 30, y es una cananea viuda, se vistió de prostituta para obligar a Judá a que fuera fiel a la ley y darle un hijo. Luego tenemos a Rahab, una cananea prostituta de Jericó que hizo alianza con los israelitas, los ayudó a entrar en la tierra prometida y profesó su fe en Dios libertador del Éxodo. Tenemos también a Betsabé, una hitita, mujer de Urias, fue seducida, violentada y fue puesta encinta por el rey David, que además el rey David mandó matar a su marido. Luego tenemos a Ruth, una moabita, viuda pobre, que optó por quedarse con Noemí y se adhirió al pueblo de Dios. Aconsejada por la suegra de Noemí, Ruth imitó a Tamar y pasó la noche junto a Booz.
forzándolo a observar la ley y a que le diera un hijo. De la relación de entre dos nació Obed, el abuelo del rey David. Estas 4 mujeres cuestionan los patrones del comportamiento, no eran las mujeres típicas de las que se esperaba, ¿verdad?, en una genealogía del Señor Jesús, pero así ha sido. Y estas iniciativas poco convencionales dan una continuidad al linaje de Jesús y traerán la salvación de Dios para todo el pueblo. Fue a través de ellas que Dios realizó su plan y envió al Mesías prometido. Realmente la manera de actuar de Dios sorprende y hace pensar al final al lector de decir, ¿y María? ¿María existiría en ella alguna irregularidad? Pues la respuesta nos la da la historia de San José en el texto de San Mateo. José era un hombre justo. María, por obra del Espíritu Santo, había quedado embarazada antes de convivir con José. Su esposo, que era un hombre justo, decide no ponerla en evidencia, porque tanto una mujer que cuando era prometida salía embarazada de otro hombre, la tenían que matar a pedradas, como una mujer que había cometido adulterio. Y Jesús había dicho, si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los fariseos, de los escribas y de los fariseos, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Si José hubiera tenido y actuado en esa justicia, pues simplemente hubiera tenido que denunciar a María y hubiera sido María apedreada y Jesús hubiera muerto, ¿verdad?, en el vientre de la Virgen María. Gracias a la verdadera justicia del Señor San José, Jesús pudo nacer. Y también es descubrir cómo la Santísima Virgen María pues nos va a ayudar en el camino, porque María está inscrita en la memoria de Dios. Saber que ya había anunciado en el tiempo Evo que el Hijo de Dios iba a nacer de una mujer, y es ahí en donde el Señor le pide permiso a María para nacer. María pone la resistencia humana. ¿Cómo va a ser eso posible si no conozco marido? Pues no dudes, ¿verdad? Le vas a poner el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pues ojalá que Dios siempre esté en nuestra familia, que hablemos de Jesús, que esa sea nuestra unión, nuestra alegría, nuestra esperanza en la resurrección, que queremos ya vivir desde aquí como hombres que esperan en la resurrección. Te mando un saludo desde la lejanía del desierto, un fuerte abrazo desde la cercanía de las redes sociales, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén.